tema es la idolatría. Está el participante evangélico Joel Moody, el católico romano Eddie. Así es que el debate, las reglas son las siguientes: son 20 minutos de exposición por cada participante, luego vienen las 10 preguntas, 5 preguntas cada uno. La pregunta es aproximadamente entre 1 a 2 minutos, se pregunta con texto bíblico y se responde en 3 minutos y se refuta el que preguntó en 3 minutos y se cierra la pregunta en aproximadamente 8 minutos. Son 5 preguntas intercaladas y se quedó en que empezara el participante Joel Moody, y recalco lo que se quedó en las conversaciones anticipadas. Por favor, falacias ad hominem a la persona. Voy a estar bastante firme en ese punto y le voy a pedir un favor. Somos humanos, puede pasar cualquier impasse, aprendamos a superar. Somos gente adulta, no somos niñitos, así somos gente madura, así que cualquier cosa, entre los tres vamos a superar cualquier impasse. Les agradezco las presentaciones. Por favor, en un minuto empezamos con el participante Joel Moody. Adelante, Joel. Ok, antes no va a haber un tiempo de poder presentarnos, saludar al menos en 1 o 2 minutos. Eso mismo iba a decir. 2 minutos, adelante, Joel Moody, tómate tu presentación. Ok, bueno, ¿qué tal mis estimados amigos y hermanos? Que Dios me los bendiga en gran manera. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque estamos compartiendo pues con mi estimado Eddie, que pues más lo conocemos como Churrumais, pero bueno, estamos aquí compartiendo la poderosa y la bendita palabra de nuestro Dios, mis amados amigos y hermanos. Y pues en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema de la idolatría. Vamos a estar hablando sobre el tema de la idolatría, mis amados, así que por favor, pónganse cómodos en sus butacas, en sus asientos, porque vamos a hablar con evidencias contundentes e irrefutables sobre este tema de la idolatría. Así que mis amados, espero que lo disfruten. También agradezco a Eddie por tomar su tiempo también de estar aquí compartiendo con nosotros, y gracias también a John, por supuesto, por darse el tiempo de estar moderando este debate especial. Y Dios me los bendiga a cada uno de los hermanos e hijos de Dios que sé que están orando en este momento, que están intercediendo, que están clamando al Señor. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias, John. Adelante. Gracias, participante Joel Moody. Adelante, 2 minutos o 1 minuto, como gustes. Participante Eddie, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos, católicos, no católicos. Mi nombre es Eddie. Soy cristiano católico de rito romano. La verdad es de que, pues, contento de estar aquí. Como siempre manejándome con respeto, para que pues este diálogo se pueda llevar de una manera saludable como verdaderos cristianos que somos, y que sea el Espíritu Santo el que se manifieste para poder llegar a un término en común, si Él así lo desea, para que podamos compartir tanto la postura de Joel, tanto la postura que tenemos nosotros como la Iglesia, así podamos presentar nuestras tesis, ¿no? Nuestras exposiciones, en la cual pues va a estar interesante. Pongamos oído atento a cada palabra, pongamos oído atento a lo que se va a exponer aquí, y sean ustedes también que puedan decidir a futuro, ¿no? ¿Quién es el que tuvo los argumentos más sustentables en base a la palabra de Dios o los documentos que se puedan exponer aquí? De antemano agradezco aquí al moderador, a John Félix, por la oportunidad de brindarnos este tiempo para que puedas moderarnos en este debate. Ok, gracias, participante Eddie. Empezamos entonces. Le voy a agradecer cuando no le toca participar el otro participante, lo apaga su micro, por favor. Empezamos, que se quedó que iba a empezar el participante Joel Moody con sus 20 minutos de exposición sobre el tema de la idolatría. Adelante, Joel. Solo una cosa antes de que inicie. Mira, okay. Yo le bajo el volumen, trae para bajar volumen, así que por más que no se va a escuchar ruido, por si no aparece aquí apagado mi micrófono. Dale. Ya, ok. Son 20 minutos. Pero un ratito, contamos. Adelante, participante Joel. Ok, perfecto. Comienzo a partir de 3, 2, 1, va. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este gran debate sobre la idolatría, y es importante entender este concepto para luego entrar en materia. Primero, la idolatría, mis estimados, es uno de los pecados más condenables en toda la Escritura. De hecho, la Escritura es clara y constante en su rechazo hacia cualquier tipo de veneración o adoración de objetos, figuras o imágenes
religiosas. De hecho, incluso tenemos evidencia desde el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos hasta las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, y el mensaje bíblico es categórico. Dios exige una adoración exclusiva, no términos inventados siglos después que dicen no, una latría relativa, latría absoluta, con lo cual tendría que probar mi oponente que ese tipo de conceptos existía en la iglesia primitiva. Si no lo logra probar, ya su argumento se cae por sí mismo. Y por lo tanto, Dios exige una adoración exclusiva y sin mediadores visibles. De hecho, punto de partida, Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5, los judíos la tenían bien clara. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. De hecho, conozco muy bien cuáles son los sofismas que usan los católicos romanos para tratar de negar a esta evidencia bíblica, pero si de hecho mi oponente usa esos mismos sofismas, esos sofismas serán derribados con contundencia en este debate, así que eso me lo voy a guardar para cuando, si es que los llega a usar, por supuesto. Muy bien, así que vamos a entrar en materia. Primero, creo que me fue revelado desde el cielo, ¿verdad? No sé si tuve una revelación desde el cielo, pero un amigo llamado el señor Max Roper Calvo, al parecer estuvo aconsejando, ¿no? Por ahí dando algunas sugerencias, algunos consejos al respecto sobre cuáles son los posibles argumentos que yo podría usar en este debate. De verdad, déjeme decirle al señor Max Roper Calvo que lo felicito por ser prácticamente un vidente o un profeta, porque usted acertó, pero de hecho es lo mejor que usted puede hacer. Pero no voy a hablar del señor Max Roper Calvo en esta oportunidad. Voy a referirme justamente a esos argumentos que el señor Max Roper Calvo dijo que yo iba a usar en este debate y que tenía que terminar diciendo mi oponente, mentira del diablo. Primero, nuestros amigos católicos romanos suelen citar el segundo concilio de Nicea del año 787 después de Cristo, que aprobó lo que es la veneración de imágenes, veneración, y supuestamente haciendo una diferencia entre lo que es la tría, lo que ellos llaman como una adoración exclusiva a Dios, y lo que es la dulia, una veneración para los santos y para para las imágenes religiosas. Pero el detalle, mis estimados amigos, es que esa distinción entre la tía y dulia no tiene ningún respaldo absoluto en la escritura, ni siquiera en la práctica de la iglesia primitiva. Es un desarrollo teológico tardío y creado justamente ¿para qué? Para justificar la práctica de venerar, entre comillas, imágenes cuando se enfrentaron justamente a esa controversia iconoclasta. Y de hecho hay una gran incoherencia con las escrituras, porque en la Biblia se nos enseña que toda reverencia hacia imágenes es condenada, sin importar si es adoración, veneración, latría absoluta, latría relativa, como tal. Por lo tanto, en Éxodo capítulo 32 incluso vemos que el becerro de oro que fue creado no como una representación de falsos dioses, ya, porque sacan de contexto un versículo. Si siguen leyendo en Éxodo capítulo 32, nos vamos a dar cuenta que ahí dice que esa imagen se hizo para celebrar fiesta a Jehová, para celebrarle fiesta a Yud-Hei Vah-Hei. Por lo tanto, el becerro de oro fue creado como una representación visible de aquel Yud-Hei Vah-Hei, de aquel Yahvé. No como un dios alternativo, no como un ídolo falso, no como un ídolo pagano, como se inventan los amigos católicos romanos, pero aún así, esa imagen que fue hecho justamente como una representación visible de Dios y para hacer fiesta a Dios, fue considerado como idolatría. Eso demuestra que esa intención, entre comillas, de venerar, no exime del pecado de idolatría. Ya, otro de los argumentos que usan nuestros estimados amigos católicos justamente es apelar a los argumentos de un padre de la iglesia, de hecho es considerado el último, el señor Juan Damasceno. Pero sucede, mis estimados amigos, que Juan Damasceno y algunos otros defensores de las imágenes religiosas, ellos argumentaron que debido a que Cristo se encarnó, se habría hecho legítimo representarlo a Cristo y a los santos y las imágenes, pero ese argumento es completamente pésimo, y permítame refutar a Juan Damasceno, y de paso me llevo de encuentro todos los argumentos católicos romanos que normalmente se basan en Juan Damasceno, porque Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, pero esto tiene que entenderse como una representación espiritual y no material. Por lo tanto, Jesús no enseñó ni autorizó el uso de imágenes para la veneración supuestamente de los santos, de los apóstoles, de los profetas, incluso de Jesús mismo. De hecho, ¿dónde está esa orden en la Escritura?
Si él no me lo demuestra, entonces sus argumentos quedan completamente refutados y aniquilados por sí mismo. De hecho, los primeros cristianos, incluyendo a Tertuliano, incluyendo a Orígenes, se opusieron al uso de las imágenes en el culto, a pesar de creer en la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eso demuestra que el argumento de Juan Damasceno, el cual adoptan los amigos católicos romanos en la encarnación, es una excusa, patética excusa tardía, y que es desarrollada para justificar una práctica que originalmente se consideraba completamente pagana. Así es, ¿ya? Ahora, ¿cuál es otro argumento católico romano que ellos escriben con respecto a la idolatría? Por ejemplo, la clara evidencia en sus propios documentos de la adoración de la cruz como una latría relativa, porque ellos no van a salir con ese argumento. No, es que la adoración de la cruz que se enseña en los documentos católicos no enseña una latría absoluta, está enseñando una latría relativa, porque la latría absoluta es solamente directa hacia Dios, mientras que la latría relativa es una adoración a Dios a través de un objeto como la cruz. Por lo tanto, se estaría adorando a Dios a través del objeto y no al objeto en sí mismo, sino al objeto a través, a Dios a través de la cruz. Pero eso es completamente contradictorio y irrecible, y nuevamente son argumentos esgrimidos siglos después de los apóstoles. No existe evidencia en los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, que alguien haya usado este tipo de argumentos para tratar de defender sus prácticas idolátricas. De hecho, en Juan capítulo 4, versículo 24, la Biblia nos dice que Dios tiene que ser adorado en espíritu y en verdad, y no a través de objetos materiales. De hecho, la adoración a Dios debe ser directa, sin intermediarios visibles, lo cual claramente está en oposición a la latría relativa que se inventaron siglos después. De hecho, la práctica de adorar a Dios a través de un objeto fue común en las religiones paganas y constituye una forma de sincretismo religioso. De hecho, en la Biblia se advierte cómo esas influencias de prácticas paganas se enfatiza que ningún objeto inmaterial o material puede interceder en la relación con Dios. Ahora, vamos al tercer argumento, el argumento histórico, la oposición de la iglesia primitiva a las imágenes. De hecho, nuevamente el señor Max Roper Calvo ha mal asesorado a mi estimado oponente en este debate, ¿verdad? Y yo ya sé cuáles son esos argumentos que el señor Max trató de decirle a mi estimado oponente en debate que yo supuestamente iba a usar. Bueno, eso es lo único que sabe hacer bien. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Tertuliano, Orígenes e Eusebio de Cesarea, estos padres de la iglesia primitiva, criticaron fuertemente el uso de las imágenes. Uy, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora? A ver. A ver. No hay ningún problema en que yo mencione a las terceras personas en este diálogo, no hay ningún problema, porque de hecho he mencionado también a Juan Damasceno, he mencionado a otras personas que son terceras personas y tú no te has quejado al respecto, así que no hay ningún problema con eso. Sí, pero en eso está, ellos entran dentro del tema. Muy bien, pero sí, también entra dentro del tema porque también habló sobre ese tema. Un ratito, Okay. un ratito. Yo disculpa, Eddie, disculpa. ¿Cuál es tu inquietud? Eddie, te escucho. Está incluyendo que Max Roper y está haciendo inferencia a que como en son de burla, que es vidente, etcétera, y él no está aquí. El hecho que yo haya hablado con él o él haya llegado a mi canal, diferente, pero no tiene nada que ver con el tema, y por consecuencia, por honor y honestidad, no puede mencionar a esa persona si no está aquí presente. Sí tiene que ver con el tema porque él habló del tema contigo. Sí tiene que ver. Pero lo habló conmigo, no contigo. Eddie, un ratito. Pero tiene que ver. Digamos, el asunto entre ustedes, si a otra persona, en otra persona, si se dirige, la otra persona responderá. No puedes interrumpir así, Eddie, no. Esa es la última vez. Si te está atacando pero mira, quiero que me entiendas, El punto es que lo mismo que Joel ayer estuvo hablando con bastantes personas y hablando específicamente. Eddie, pero escucha, Eddie. Entonces, escucha. Es que si va a hablar de personas que van a lo que es el tema, Damasceno incluye en la historia. Max Roper no incluye en la historia. Eddie, espérate un ratito, Eddie. El ataque es entre ustedes. O sea, yo tengo que cuidar que entre ustedes no se ataque. Si Eddie o tú mencionas a otra persona responderá. No puedes intervenir así, eso no se quedó. Yo te dije a ti a ambos iba a proteger que no se ataquen entre ustedes y voy a cumplir. Por favor, te voy a pedir que no interrumpas de nuevo. Si ataca a tu persona, interrumpe, no hay problema con eso. Eso fue el acuerdo, Eddie. Por favor, te voy a agradecer. Disculpa, Joel. Adelante, Joel, termina. Te voy a agregar los minutos, tranquilo, continúa nomás. Ok, perfecto. Bueno, continúa. Está bien. Vamos a acceder a la petición de nuestro estimado. Discúlpame, John. ¿En qué minuto voy? Discúlpame.
Lo he parado en los 10, pero te voy a dar aproximadamente un minuto más que se ha demorado la conversación. Ya, Ahora estás en 10 minutos. 10 minutos. Estás en 10 minutos Ok, ahorita. ya, perfecto. Continúo. 3, 2. Voy a estar 21. Sí. Ok, 3, 2, continúo. 1, adelante. Voy, muy bien. Vamos al argumento histórico nuevamente. Voy al testimonio de los padres de la iglesia. No voy a mencionar a algunas personas. Ok. Por ejemplo, vamos al testimonio de Tertuliano, de Orígenes y de Eusebio de Cesarea. De hecho, los padres de la iglesia primitiva que criticaron fuertemente el uso de las imágenes religiosas, considerándolas una práctica pagana incompatible con el cristianismo. De hecho, Tertuliano en De Spectaculis y Orígenes de Alejandría en contra Celsun denunciaron la idolatría en todas sus formas y advirtieron contra cualquier representación de Dios. De hecho, voy a citarles nada más y nada menos que a Epifanio de Salamina, un padre de la iglesia del siglo IV. ¿Qué nos dijo Epifanio de Salamina en su carta 51 a Juan, obispo de Jerusalén? Nos dice lo siguiente: entré a orar y encontré una cortina colgada en las puertas de la citada iglesia, teñida y bordada, y mira lo que dice Epifanio: tenía una imagen de Cristo o de alguno de los santos. O sea que esta imagen tenía una imagen de Cristo o tenía una imagen de los santos. Wow, se esperaría entonces que Epifanio de Salamina diga, oye, no hay ningún problema, es una imagen de Cristo, es una imagen de los santos, por lo tanto hay que darle culto de la tría relativa, porque al final se adora a Dios de manera absoluta a través del culto de la tría relativa a las imágenes, ¿verdad? Pero mira qué dice Epifanio de Salamina, porque Epifanio de Salamina no tenía el pensamiento católico romano. Epifanio dice, no recuerdo exactamente de quién era la imagen. Viendo esto y oponiéndome a que en la iglesia de Cristo se colgara la imagen de un hombre, contrariamente a la enseñanza de las Escrituras, la rompí en pedazos y aconsejé a los guardianes del lugar que la usaran como cobertura para un pobre. Y luego dice Epifanio en esta misma carta, ahora te he enviado lo mejor que pude encontrar y te pido que ordenes al presbítero del lugar que tome de manos del lector el velo que te envié y que luego les des instrucciones de que otros tipos de cortinas, por opuestas que sean a nuestra religión, no será colgado en ninguna iglesia de Cristo. Esto es un tremendo pacatazo de Epifanio de Salamina en pleno siglo IV a la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque esta imagen de Cristo colgado en las cortinas y las imágenes de los santos fue hecho justamente con ciertas intenciones que Epifanio de Salamina se opondría completamente. Entonces Epifanio de Salamina no tenía el pensamiento católico romano, y eso que estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Por lo tanto, esto va en contra del consenso unánime de los padres. Curiosamente, el segundo concilio de Nicea, al cual va a apelar mi estimado amigo, ¿verdad? Y bueno, no voy a decir, ¿verdad?, que fue orientado, que no lo voy a repetir nuevamente, ¿verdad? El segundo concilio de Nicea prácticamente quiso dar a entender que con respecto a la veneración de las imágenes hubo un consenso unánime de los padres, y esta es la tradición de los padres. Pero sucede que vemos padres de la iglesia que se opusieron, que se han opuesto al uso de las imágenes. Mucha emoción, ya me estaba quedando sin voz. Ok, vamos a continuar. Entonces prácticamente vemos testimonio de los padres de la iglesia que se oponen al uso de las imágenes en la iglesia primitiva. Por lo tanto, eso va en contra del consenso unánime de los padres, eso va en contra de la regla de Lenin, y lo que dijo el segundo concilio de Nicea al respecto es completamente falaz. Y dicho sea de paso, el segundo concilio de Nicea condena bajo anatema y a la gehenna de fuego a quien no le rinda honor y veneración a las imágenes. O sea que el católico romano está obligado por el segundo concilio de Nicea a tener que rendirle honor y veneración a las imágenes, porque si no lo hace, incluso están condenados al infierno y la gehenna de fuego, tal y como lo dice el segundo concilio de Nicea. Y es más, el mismo segundo concilio de Nicea dice que no pueden hablar con aquellas personas que rechazan la veneración de las imágenes. O sea que el señor Eddy y todos los católicos romanos, si tan solo entablaran una conversación con aquellas personas que rechazan la veneración de imágenes, para ellos serían anatemas. ¿Se dan cuenta la idolatría clara y absoluta que se deja ver en estos tipos de documentos? Ahora, por ahí va a salir un sofisma a decir, oye, no, pero el segundo concilio de Nicea no enseñó a considerar las imágenes como dioses falsos, no dijo que hay que adorar a las imágenes con la tría absoluta, eso en ninguna parte lo dice. Claro, por favor, nunca lo va a decir. Es como esperar que los testigos de Jehová admitan en sus documentos que son herejes, es como admitir que los mormones digan en sus documentos oficiales que son herejes. Obviamente no lo van a decir. Por lo
lo tanto, aunque no lo digan de manera dogmática ni en sus escritos que son idólatras, pero obvio, estamos viendo la ortopraxis, estamos viendo la práctica, y claramente, aunque un borracho diga que no es borracho simplemente porque lo diga, nadie lo va a creer, porque tan solamente ver que se embriaga, ya uno puede decir que es borracho. Por lo tanto, ese argumento católico romano queda completamente refutado. Ya, así es. Ahora, vamos a otro argumento que usan nuestros estimados amigos católicos al respecto. Punto número 4. Refutación al argumento de Juan Damasceno sobre la adoración de honor, que seguramente va a usar nuestro estimado amigo católico. Porque de hecho Juan Damasceno argumentó que existen distintas formas de adoración, que es la tría y idolía, y que solo la adoración de la tría es la que pertenece a Dios, mientras que los santos y los ángeles se les rinde una adoración de honor o una idolía. Pero mis estimados amigos, la Biblia, la palabra de Dios, no hace tal distinción entre diferentes tipos de adoración hacia objetos o figuras, como ya le hemos mostrado claramente en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Por lo tanto, esa división que hacen siglos después entre la tría y idolía es una construcción teológica postbíblica sin respaldo en el Antiguo o Nuevo Testamento. Ahora, yo no espero de mi oponente que tras esta refutación que le estamos haciendo de entrada nomás a los argumentos de la idolatría que posiblemente pueda presentar, espero que no argumente o apele a argumentos falaces como que, no, pero los términos también con respecto a la Trinidad, los términos filosóficos con respecto a la unión hipostática, los términos filosóficos en cuanto a la cristología y la nomatología tampoco existían en los primeros siglos. Mi estimado, la base de tales doctrinas es la Escritura. Por lo tanto, si los concilios desarrollan términos más adelante, eso no contradice porque la doctrina ya se encuentra en la Escritura, mientras que el culto a las imágenes no se encuentra en la Escritura. Por lo tanto, ese sofisma queda derribado desde un inicio. Así que espero que mi estimado no apele a ese tipo de argumentos. Muy bien, segundo lugar con respecto a este punto número 4. Nuestros amigos católicos romanos normalmente van a apelar al uso de Génesis capítulo 23 versículo 7 o a Génesis capítulo 33 versículo 3 o a Génesis capítulo 47 versículo 31. Justamente para distorsionar el término griego proskinesis. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan pasajes bíblicos donde patriarcas como Abraham, como Jacob, adoraron, entre comillas, ya, o hicieron proskinesis hacia personas o cosas como un acto de respeto y no de idolatría, para justificarlo, veneración de imágenes o el culto hacia las imágenes que pretenden hacer nuestros amigos católicos romanos. Pero dicho sea de paso, este argumento se cae. ¿Por qué? Porque ese respeto, esa veneración eran las personas, no a imágenes, con el pretexto y la excusa de honrar a las imágenes para honrar a las personas. Eso no se ve en el contexto bíblico. Por lo tanto, ese argumento se estaría quedando completamente refutado, porque de hecho en los ejemplos de Abraham, de Jacob y de otros, la proskinesis, que es un acto de postrarse, es una señal de respeto hacia personas vivientes, no hacia imágenes, o hacia una vara incluso, como algunos pretenden usar, ¿no?, de pretexto, como señal de autoridad, y no implica ni siquiera ningún acto de adoración o de devoción o de culto religioso, que eso es lo que él tiene que probar, pero no lo va a poder probar. No existe en estos casos una intención de representar lo divino, ni de honrar a Dios a través de objetos, o de personas, o de imágenes, o de esculturas, o de nada por el estilo. De hecho, este pensamiento es completamente desconocido en el pensamiento judío. Y desde ya le advierto a mi amigo oponente Eddie que si pretende distorsionarme Mateo capítulo 23, versículo 29, donde habla de la tumba y los sepulcros y los monumentos, se va a llevar una terrible refutada. Así que le advierto que no apele a ese argumento porque va a cometer suicidio intelectual en este momento. Muy bien, entonces por lo tanto la veneración de imágenes religiosas que tienen la intención de representar a figuras celestiales cae en una categoría completamente diferente. De hecho, los actos de proskinesis que se ven en el contexto del culto no son comparables a esos gestos sociales que se ve claramente en el catolicismo romano. De hecho, en Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 19, se condena específicamente la representación de figuras divinas para su veneración. Por lo tanto, se muestra que es la intención de representar lo divino lo que convierte esos actos en idolatría. De hecho, la serpiente de bronce que fue ordenada para ser por el mismo Dios no era ningún ídolo falso, no era ningún dios falso, no era ningún ídolo pagano. Pero a pesar de ser una imagen ordenada a ser por el mismo Dios, los judíos, cuando le comenzaron a prender incienso, fue destruida, como lo dice Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4.
De hecho, ante este argumento demoledor, los amigos católicos romanos apuntan y apelan y dicen que no, que los judíos comenzaron a ver a la serpiente de bronce como un ídolo, como un dios falso. Pero ¿en qué parte de la escritura dice eso? Ellos están haciendo una inferencia del texto, cual el texto no lo está diciendo por sí mismo. Por lo tanto, si apelan ese tipo de argumentos, demuestran que ya se quedaron sin nada que decir al respecto. Así que por lo tanto, mis estimados amigos, estamos viendo justamente que no hay base para sostener tal cosa como una adoración o latría a las imágenes. De hecho, Epifanio de Salamina es contundente, como ya le he mencionado, y de hecho, ok, perfecto, y de hecho los católicos romanos van a tratar de decir, y me conozco a la perfección, de que supuestamente esta carta sería falsa. Si me sale mi amigo Eddie con que esta carta es falsa, le tengo una gran sorpresa por parte de sus propios eruditos católicos, quienes validan la autenticidad de esa carta de Epifanio de Salamina. Así que, mis estimados amigos, creo que hemos sido claros y contundentes y hemos demostrado a la luz de las evidencias presentadas que las excusas de los católicos romanos no tienen sentido alguno a la luz de la Biblia. Y sí, efectivamente, lastimosamente, la Iglesia Católica Romana comete el pecado de idolatría, aunque claro, no lo reconocen en sus documentos oficiales. Gracias, eso es todo. Dios les bendiga. Gracias, participante Joel. Le toca al participante Eddie para aclarar a los seguidores, a los amigos que están conectados. El acuerdo fue que yo les iba a proteger entre ambos, que no se atajen a la persona. Ojo, le voy a pedir a ambos participantes que en las preguntas también den la libertad, no interrumpan. El compromiso fue entre ustedes, que no se ataquen. Yo me comprometí con ustedes a hacer respetar mutuamente. Por favor, le voy a agradecer que no interrumpan ni las preguntas ni las exposiciones. Adelante, toma tus 20 minutos. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante. Ok, para comenzar tenemos que definir lo que es idolatría. Idolatría, vamos a ver qué dice la Biblia sobre lo que es idolatría. Me voy a ir aquí. Idolatría, bíblicamente, Salmo 96:5. Todos los dioses de las naciones son ídolos. Todo aquello que le quite lugar a Dios, poniéndolo por sobre Dios, esos son los ídolos. O sea, algo que se crea que es Dios y le quite lugar a Dios. Salmo 96:5. Ahora, si nos vamos a lo largo del tiempo, podemos ver cómo dicen por ahí que no se postraban ante imágenes. Les recuerdo el arca Josué, en el libro de Josué capítulo 7, verso 6, dice: entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Delante del arca, no dice delante del Señor, dice delante del arca. Y dice que el pacto que se había hecho en ese entonces era que ahí se manifestaba, no dice que estaba, porque entonces mi contrincante tendría que demostrarnos que estaba literal contenido en esa arca. Y si dice que se estaba contenido, entonces él está limitando a Dios a contenerlo en un lugar, en un punto pequeño. Ahí dice: me manifestaré. Bueno, vamos a continuar. Y él me citaba a San Epifanio. A Epifanio de Salamina, le recuerdo, es lo que iba a sacar yo de argumento, que lo que hizo nada más es, no lideró un movimiento iconoclasta, ni propuso una doctrina oficial sobre el tema. Su postura era expresión individual de austeridad, fue su opinión propia, no era lo que la iglesia creía. Él me citó el segundo concilio de Nicea, pero recuerdo que el segundo concilio de Nicea lo que hizo fue restaurar la veneración de imágenes. El hecho que una terminología aparezca tiempo después no significa que no sea cierta. Ejemplo, la palabra Trinidad fue una progresión de ir investigando, al igual que la palabra cristianos. Cuando fueron llamados cristianos, los cristianos antes de ser llamados cristianos ya eran cristianos. Pero bien, teniendo en cuenta que es idolatría, vamos a ver en el Nuevo Testamento qué sucede. Porque casualmente Pablo, cuando caminaba en el areópago, dice: varones, entonces Pablo, puesto en pie de en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo momento observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, pues a ese que no conocen es al que yo les vengo a predicar. ¿Cómo entonces Pablo utiliza una imagen? Y él va a decir, mi contrincante va a decir: oh, no, pero es que eso es un altar, no dice una imagen. Los altares griegos no tenían imágenes, únicamente eran altares. No, mi estimado. Siempre tenían una representación burda, pero la tenían. Ahora, Pablo se valió de ello para predicarles y no les dijo idólatras, como él siempre nos anda diciendo.
Lo que decía era, veo que sois muy religiosos. Pablo apeló para poder enseñarles utilizando una imagen. Si nos vamos a la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 1, Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿cómo se dejaron fascinar ante la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Él va a apelar que era una descripción escrita. Pero casualmente, como bien mencionó el padre de la iglesia anteriormente, él dijo justamente qué tipo de imágenes habían. Estaban las imágenes descritas, imágenes representativas, imágenes naturales o vivas, que en este caso Jesucristo, la viva imagen del Dios vivo, la imagen del Dios invisible era Jesucristo, imagen visible. Pero también están las imágenes por escrito. Y esto es porque Pablo, en la palabra que utiliza es prógrafe. Pablo estaba haciendo una representación escrita. ¿Por qué? Porque Cristo no muere como crucificado. Cristo muere crucificado. En ninguna parte me tendría que demostrar él donde Cristo muere como crucificado. Al contrario, Cristo muere crucificado. Ahora, si nos vamos más adelante, vamos a ver el papiro 66. En el papiro 66 de Pablo, en el papiro 66 de Pablo justamente viene a mencionar lo siguiente. En el papiro 66 menciona esto. Dice, cito, lo que hace es un estaurograma. Espérenme que estoy tratando de cambiar la cámara. Aquí está. En el papiro 66, Pablo escribe de una manera bien hermosa, haciendo una representación de la cruz de Cristo, la crucifixión con la tau y la ro, el estaurograma. Podemos ver justamente la tau y la ro. Pablo, hasta en sus mismos escritos, hacía la descripción del crucificado, por eso se llama la cruz de Pablo. La cruz de Pablo. Esta descripción de lo que Pablo representa aquí está en el papiro 66. Pero también la descripción de la crucifixión de Jesús la encontramos en Juan 19, 16, 30. Otra sobre el relato sobre la sepultura de Jesús. En el fragmento 135, que cubre Juan 19, 16 y al 19, contiene el relato de esta crucifixión. Y casualmente, esa palabra estauro significa crucificar. Pero si la palabra estauro significa crucificar, ¿por qué Pablo hace la representación justamente de esto? ¿Por qué lo representa? Lo representa con dos letras. ¿Por qué representa al Cristo crucificado con estas dos letras? Entonces Pablo era un idólatra porque terminó haciendo de unas letras, terminó haciendo a Cristo crucificado. Ahora, vamos a ver qué más se utilizó, porque casualmente fueron representados, hasta los mismos cristianos se representaban con el ichis. El ichis, que era el símbolo de los primeros cristianos, como acrónimo de Jesús Cristo, Theos Gios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y se representaba con un pez. Con un pez. ¿Qué es lo que hacían los perseguidores de estos? Aniquilaban estas imágenes, porque era aberrante para ellos ver la imagen del cristiano, la representación del cristiano. Entonces, mi estimado tiene que comprobarme que no utilizaron el ichis, que los cristianos no utilizaban el ichis. Ahora, si nos vamos a todo el Antiguo Testamento, cuando él mencionó el Éxodo, dijo que había dicho que hay aquí que está Dios. Dios, no. Éxodo 32:4, yo a las pruebas me remito y dice, y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Al becerro que habían hecho le dieron el título de Dios. Le dieron el título de Dios. Y la palabra que se utiliza, si me voy al Éxodo 32:4, al Éxodo 32:4, se está refiriendo, estos son tus dioses. Pusieron al mismo nivel al becerro que a Yahvé. Lo pusieron al mismo nivel. No dice Yud Hei Bab Hei, dice Elohim, que significa dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Vale? La palabra que utiliza para Dios es Elohim y no Yahvé. No Yahvé.
Ahora, si me voy a todo el Antiguo Testamento, cada vez que menciona la palabra imagen, utiliza Esel, Salem, ¿sale? Que son representaciones y todas dan a denotar que son ídolos. Por eso le leí el Salmo 96, 5 en adelante, que dice que todos los dioses del mundo son ídolos. En toda la Sagrada Escritura menciona la palabra imagen, que menciona la palabra imagen, se refiere a ídolos, a ídolos. Si nos vamos al Deuteronomio, nos vamos al libro de sabiduría, nos vamos absolutamente en todo el Antiguo Testamento, cada vez que menciona la palabra imagen, se está refiriendo a los ídolos. En hebreo, tiene la connotación de Dios falso. ¿Por qué? Porque lo dice hasta el mismo Deuteronomio, lo mismo, dice que solo hay un Dios. Y cuando le quitas ese lugar a Dios, te conviertes en un idólatra. Pero, casualmente, vamos a ver cómo era la adoración según el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, ¿cómo era la adoración? ¿Vale? La adoración en el Antiguo Testamento resulta y acontece que se realizaba por intermediarios. ¿Quiénes eran los intermediarios? Los que realizaban el holocausto. Para poder realizar la adoración a los dioses paganos, hacían holocaustos. Para poder realizar la adoración a Dios, dice que también le daban holocaustos. Entonces, si habían intermediarios, que en este caso eran seres humanos, los sacerdotes, que realizaban estos holocaustos, no los realizaba cualquiera. Vamos en el Nuevo Testamento cómo se hace la adoración hacia Dios. La adoración se hace en espíritu y en verdad, no viene por actos. Por eso Pablo, cuando camina en el areópago, Pablo no utiliza esto de decirles idólatras, porque la adoración viene del corazón, no viene de otro lado. Entonces, por consecuencia dice, guardaos de la idolatría. Vamos a ver de qué. Dice, guardaos de la fornicación, avaricia, vamos a parafrasearlo. Avaricia, malos deseos, fornicación, que también es idolatría. Vamos a ver. Estoy parafraseando, que también es idolatría. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Vamos a ver para Pablo qué considera idolatría. Por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Para Pablo, la concepción de idolatría a partir del Nuevo Testamento cambia, ¿sale? Estas personas que mencionan en los primeros siglos seguían realizando holocaustos. Los romanos todavía seguían realizando holocaustos a Júpiter, a Venus, a Saturno. ¿Sale? Y por eso allá cuando se acercan, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra, sobre ti edificaré mi iglesia, estaban frente a un templo pagano. ¿Sale? Y allí sacrificaban y dejaban las cabezas y olían feo. Por eso se quejaban los judíos de los paganos romanos. Pero resulta y acontece que Pablo viene y les enseña que la idolatría viene de aquí, del corazón, estos deseos que vienen de la carne. Por eso San Pablo viene y explica que ya la idolatría dejó de ser algo que se ve físicamente, porque el único que conoce los corazones de las personas es Dios. Es Dios. Para saber que alguien está siendo idólatra, viene de Dios. Dios sabe esos corazones. ¿Sale? Porque si arrodillarse, besar, entre otros, sería idolatría, pues ahí estaríamos en un problema, porque si yo beso a mi hermano, beso a mi novia, estaría siendo un idólatra si besar es idolatría. Y ojo, que aquí proviene lo bonito, porque si yo pongo a mi hijo por sobre Dios, estoy idolatrando a mis hijos. Bien, entonces, continuando con esto, ya les mostré el papiro 66, pero exactamente en la sinagoga de Dura Europos, Siria, en el siglo III después de Cristo, se encuentra la imagen, la mano de Dios. La imagen, la mano de Dios. Los cristianos sí utilizaban imágenes. ¿Sale? San Irineo de León todavía les dice, en su carta contra los herejes, les dice, los gnósticos también cuentan con imágenes, solo que los gnósticos le daban connotación divina de creer que eran dioses. Mira, no, si es que este sí es Cristo. Los cristianos no decían es Cristo, representa a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra adorar, en ese entonces nosotros tenemos un lenguaje muy amplio que se llama castellano. En el castellano tenemos una palabra por cada connotación y por consecuencia a esto nosotros caemos en pleonasmo. Muchas veces utilizamos 4, 5, 6 palabras que dan a entender lo mismo,
porque nuestro lenguaje es amplio. En el lenguaje del latín, adoratio, adorar, adorare, una sola palabra era polisémica. Polisémica daba a entender muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas es amar con mucho respeto y latría. Latría, adorar, culto, culto divino. ¿Sale? Sobre el culto divino. Pero si nos vamos a la palabra venerar, venerar, casualmente entonces los judíos eran idólatras, porque para él venerar es adorar. Bueno, vámonos en el pasaje de Gamaliel. Gamaliel era venerado por todo el pueblo. Ay, miren qué idólatras eran los judíos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Fíjense nomás, venerado por todo el pueblo. Entonces resulta que estos pueblos, hasta incluyendo Pablo, porque Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, le tenía un gran respeto, lo veneraba. Lo veneraba, Pablo veneraba a Gamaliel. Por consecuencia, la veneración no es mala, no es adoración, porque entonces, sí, así como afirmó mi contraparte, dijo que la veneración es adoración, sinónimo de adoración, Pablo era idólatra de Gamaliel. Y así el pueblo era idólatra de Gamaliel, porque entonces estaría contradiciéndose si venerar es respetar, honrar o adorar. Hasta ahí lo dejaría yo, creo que quedó más que claro. Te falta más de 5 minutos. No, suficiente con todo esto. Ok, como gustes. Gracias al participante Eddie. Ahora empezamos entonces, un ratito. Empezamos con las 10 preguntas, repito, las preguntas se hacen aproximadamente entre 2 o 1 a 2 minutos, como máximo se responde en 3 minutos y el que preguntó refuta en 3 minutos. Le voy a agradecer a los participantes que no interrumpa, para eso tienen una refutación y les recuerdo que el compromiso fue que no se hiciera falacia ad hominem entre ustedes. Ojo, si hay algo que refutar, si que no le gusta, pues para eso tienen el momento de refutación. No hay que malograr no hay que interrumpir al que está haciendo la respuesta. Empezamos contigo, Joel Moody. Tu primera pregunta al participante Eddie, por favor, Joel, en 3, 2, 1. Muy bien, perfecto, excelente. Viene mi primera pregunta y atentos mis estimados amigos y hermanos. Muy bien, mi estimado Eddie, por favor, ya que mencionaste último, voy a comenzar de lo último hacia el inicio, ¿ya? Ya que mencionaste el ejemplo de Gamaliel y tú aquí estás defendiendo el culto a las imágenes, no solamente el uso de las imágenes religiosas, sino el culto a las mismas. ¿Tú me podrías dar una sola evidencia, tanto bíblica como histórica, de que se le dio culto, sea de dulia o sea algún tipo de culto o una latría relativa? Porque eso es lo que tú defiendes como católico romano, eso es lo que has venido a defender en este debate. ¿Puedes darme un solo ejemplo o una sola evidencia bíblica de que alguien le haya rendido culto de Dulía o culto de latría relativa a Gamaliel, o alguien haya hecho una figura de Gamaliel para rendirle culto de latría relativa o culto de Dulía? Por favor, adelante con su respuesta. Ok, ¿entendió la pregunta, participante Eddie? Estoy tratando de entender que para ti veneración es sinónimo de culto de latría, ¿es correcto? Por favor, Joel. No. Yo creo que la pregunta fue bien clara, mi estimado Eddie. Si tú estás defendiendo el culto a las imágenes, pues y tú usaste el ejemplo de Gamaliel, tienes que darme evidencia de que Gamaliel recibió culto de latría relativa o culto de dulia o alguna imagen de él, porque eso es lo que tú has venido a defender en esta oportunidad y tú fuiste el que usó el ejemplo de Gamaliel. Así que espero tus evidencias. Ok, contamos tu tiempo en 3, 2, 1. Adelante, 10, 2, 1. Adelante. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Justamente cuando edifican las tumbas de los judíos y dice que iban justamente a adornarlas, la tumba de los judíos contenían imágenes. Claro que sí, claro que sí. Vamos a mostrarle en una imagen. Tenía preparadas estas imágenes para el señor Moody. Este señor que era muy venerado, este señor que es muy venerado, mira,
tenían imágenes, monumentos tenían imágenes. Y dice nada de lo que está arriba en el cielo, nada de lo que está en la tierra. Entonces, si dice nada es nada, los judíos no tendrían por qué tener en estos monumentos, lo que son ni siquiera manos, ni siquiera pies, ni siquiera el candelabro, ni absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero vamos para allá, vamos a ir al antiguo cementerio judío y casualmente encontramos lo siguiente. Que han sido restaurados en el monumento judío. Así que, mi estimado Joel, Gamaliel fue venerado cuando iban a entregarle lo que es el adorno en su tumba, en su monumento. Tal como lo dice la Sagrada Escritura, donde Jesucristo le dice, ustedes son hipócritas, hasta adornan sus monumentos, pero le daba a entender que aunque adornen los monumentos, no hacían lo que realmente ellos habían dicho. Si hubiéramos estado en los tiempos de los profetas, ahí la respuesta. Recién vas 2 minutos, ¿te sobra? Eddie, ¿te sobra? Ok, regálame 10 segundos. Están escribiendo comentarios sobre la sonrisa de Joel Moody. A ver, hermanos. Cada uno sabrá, hay cosas que se ha acordado acá, yo tengo que moderar especialmente el ataque ad hominem, o sea, si la persona como se conduce, para eso está la gente, para que juzgue, pues no va a estar con ciertos detalles, como le digo, yo solamente voy a respetar el acordado, cada persona sabrá cómo se juzga. Ahora, si hay una burla, una risa, que es diferente, una cosa es una sonrisa, cada uno cuando se manifiesta, otra cosa que interrumpa con su sonrisa, por supuesto, ahí tengo que intervenir. Le voy a agradecer a los hermanos que no tenga fijándose en las cosas mínimas, lo que sí, reclámeme la falacia ad hominem, lo cual ha sido el compromiso. Ahora toca la refutación en 3 minutos, contamos en 3, 2, 1, adelante participante, Joel. Fíjense nada más, mis estimados amigos, por eso yo digo, nuestros amigos católicos romanos no tienen argumentos para sostener sus creencias, no la tienen y nunca la han tenido, y eso se prueba en este mismo momento. ¿Acaso la pregunta fue sobre otros temas? Perdón, no tiene nada que ver lo que él me respondió. Yo le pregunté sobre Gamaliel. Él apeló al argumento de Gamaliel y yo le dije, demuéstrame que a Gamaliel fue, ¿cómo se llama? Le dieron culto de la tría relativa o le dieron algún tipo de culto de Dulía o alguna imagen de él. Él me mostró imágenes, pero el detalle no es las imágenes, mi estimado. El detalle es el culto a las imágenes. Tú me podrás mostrar que los primeros cristianos, ¿verdad?, tenían algunas imágenes. Ese no es el detalle. El detalle es que tú me tienes que probar que les dieron culto de la tría relativa a las imágenes, ya, o le dieron culto de Dulía a las imágenes. Eso es lo que tú tienes que demostrar. ¿Me demostraste que le dieron culto de la tría relativa a Gamaliel? No. ¿Me demostraste que le dieron culto de Dulía a Gamaliel? No. Por lo tanto, ese argumento queda completamente refutado. Ahora, yo te advertí y te dije que no usaras ese argumento de Mateo 23, 29 y lo usaste, tú mismo clavaste tu sentencia. Porque aquí yo les voy a mostrar, no sé si se puede apreciar, a ver. Aquí tengo el diccionario gramatical, ok, no sé si se puede apreciar, lo voy a poner ahí. Y ahí, mis estimados amigos, nosotros vamos a ver la evidencia. Y aquí, cuando se habla de monumentos, hay monumentos, se usa el sustantivo ennemeion. ¿Y ese sustantivo qué significa? Significa tumba, sepulcro o sepulcro. No significa imagen o algo por el estilo, como quiso dar a entender el señor Churrumais. Y dicho sea de paso, el léxico griego de Taller que podemos ver aquí claramente coloca como sepulcro y tumba. ¿Y qué cita bíblica usa? Mateo capítulo 23 versículo 29. Así que eso de que los judíos usar este texto bíblico para tratar de defender que los judíos hacían un culto a las imágenes queda completamente refutado, mi estimado. Eso no existe en el pensamiento judío. Así que, mi estimado, primera pregunta que me estás debiendo y no me estás respondiendo. Bueno,
Ya, listo, se acabó. No quiero seguir más. Ok, gracias participante Joel. Le toca su primera pregunta al participante Eddie. Por favor, tu pregunta en máximo 2 minutos. Arrancamos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Joel, demuéstrame cada vez que habla en todo el Antiguo Testamento sobre la idolatría, muéstrame que no mencione la palabra dioses o no dé a entender que el ídolo tiene que ver con un dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que menciona la palabra imagen. ¿Entendiste la pregunta, participante Joel? ¿Entendiste? ¿No te escucho? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas, no? Ok, correctito, correctito. Ya. Sí, contamos en ¿Tú me 3, dices? 2, 1. Adelante, Joel. 3, 2, 1. Adelante, Joel. Ok, perfecto. No me la pongas muy fácil, mi estimado Eddie. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 4. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 4, y vámonos a partir del versículo 6 en adelante. Es más, vámonos desde el verso 9. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón, no olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y dice el verso 10, el día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé te dijo, congrégame al pueblo y haré que oiga mis palabras, perfecto, ya, eso todos lo sabemos. Si nos vamos nosotros al verso 15, dice, guardaréis diligentemente vuestro corazón, pues no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en Horeb en medio del fuego, no sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura o imagen de algún ídolo, o sea que la imagen en cuanto a ídolo están perfectamente relacionados. No como me lo pretenden separar ustedes, mis amigos católicos romanos. Entonces aquí se usa incluso los dos sustantivos que tanto usas, pesel, teselen y pituá. O sea que aquí claramente dice, no sea que os corrompáis y os fabricáis de escultura, imagen de algún ídolo o con forma de hombre o de mujer. O sea que sí se puede hacer imagen de un ídolo o incluso hacer una imagen del mismo Yahvé. Es considerado prácticamente como un ídolo según Deuteronomio capítulo 4 versículo del 15 al 16. Así que ahí tienes tu respuesta, mi estimado. Gracias. Ok, gracias participante Joel Moody. Adelante con la refutación en 3 minutos del participante Eddie, por favor, en 3, 2, 1. Adelante. ¿Qué tengo que refutar si él solo se pegó el tiro en el pie? ¿Qué tengo que refutar si la pregunta fue que me muestre un verso que cuando hable de imagen, no hable de un ídolo? No de un ídolo. Fíjate, cuando dice figura, mira, temuná, ¿qué es? Manifestación, fantasma, semejanza, representación de forma de ídolo. De ídolo. O sea que las imágenes que están prohibidas son las imágenes de dioses falsos. Vamos a ver cuando dice figura, la palabra figura más adelante, efigie, figura, modelo, descripción, diseño, ¿de qué? Vamos a ver en el verso 17 y 18, cuando dice que no se haga ninguna imagen de animal, se está refiriendo a imágenes, modelos, ¿de qué? De las que no vio ahí arriba, de esta figura idolátrica, porque no vio ninguna imagen idolátrica cuando estaba allá. Entonces, cuando se refiere a la palabra imagen, usa por eso pesel, también utiliza la palabra teselén. Él solo se acaba de matar. Se mató él solo. ¿Para qué voy a refutar yo? Si cada vez que habla de imágenes prohibidas, se refiere a imágenes idolátricas, de representaciones que diga que son dioses. Salmo 96, los ídolos del mundo, los dioses de este mundo son ídolos. Ídolos. El dios Sol, la diosa Luna, dios Júpiter, dios Venus, dios Saturno. Vámonos con Anubis, vámonos con Horus. Horus era uno de alitas, ¿sale? Anubis era como un perro, como un lobito. En serio,
acaba de quedar refutado. ¿Qué tengo que refutar yo si él mismo me dio la respuesta tal cual que yo le iba a dar? Él solo se autopacateó. Él solo se autopacateó. ¿Yo para qué necesito refutar? Suficiente con dar la determinación de la terminología, de lo que significa esta figura, de lo que significa imagen. Cada vez que menciona las palabras imagen, figura, se está refiriendo únicamente a los ídolos. O sea, las imágenes prohibidas son idolátricas, no ninguna otra imagen. Yo puedo representar absolutamente cualquier persona, cualquier cosa, siempre y cuando no lo considere un dios. Refutado. Ok, gracias participante Eddie. Ahora le toca la segunda pregunta al participante Joel Moody. Empieza en 3, 2, 1. Adelante, por favor, Joel. Ok, muy bien. Bueno, a ver, voy a hacerle la pregunta, ya, ¿cómo se llama? Basado en lo que él dijo, ¿ya? Basado en algunas cositas que dijo mi estimado Eddie. A ver, mi estimado Eddie, en Éxodo capítulo 32, voy a ir, ¿ya? Cuando dice el versículo 4, dice, él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de modelarlo con un buril. Y dijo, estos son tus dioses. Ahí se usa el sustantivo Elohim, el mismo sustantivo que es usado en Génesis 1:26 cuando dice, y dijo Elohim. O sea, es el mismo sustantivo. Por lo tanto, se puede traducir como singular y plural. Eso no hay ningún problema. Estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mi estimado amigo Eddie, dígame usted, según el verso 5, ¿a quién se están refiriendo los judíos o los hebreos cuando dicen, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto? Y no solamente según Éxodo 32:5, sino también según Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. ¿Quién fue que hizo salir de la tierra de Egipto a los israelitas? Basado en Éxodo capítulo 32, versículo 4 al 5. Responde a la pregunta, señor Churumais. Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Eddie? Participante. Ok, adelante. Contamos en 3, 2, 1. Adelante, Eddie, por favor. Éxodo capítulo 32, verso 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será la fiesta para Yahvé. Ojo con esto, porque aquí está la respuesta. Aparentemente era la fiesta para Yahvé, pero edifica el becerro. ¿Y qué es lo que pregonaron cuando hicieron esto? Ojo, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Levantó a regocijarse. Entonces Yahvé dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué se corrompió? Porque ellos pregonaron, he aquí tus dioses que te han sacado de Egipto. Dice dioses, estaban poniendo al becerro en la misma calidad de Yahvé. Así que, mi estimado Moody, no puedes decir que aquí no estaban poniendo a nivel el becerro de Yahvé, porque pusieron el mismo becerro en el altar que le correspondía a Yahvé. Ojo, a Yahvé. Y él posiblemente va a sacar de contexto y va a decir, los católicos ponen también el altar de María en el mismo. No, porque a María no se le considera Dios, no se le considera absolutamente ninguna parte divina, ni a los santos. Así que él tendría que demostrar que si nosotros ponemos esta imagen con un culto de veneración, un culto viene de cuidar, de respetar. Por consecuencia, él tendría que demostrar aquí que no están poniendo a nivel el becerro, al mismo nivel que Dios. Ok. Gracias, participante Eddie. Ahora toca su refutación de 3 minutos al participante Joel Moody. Adelante, Joel Moody, en 3, 2, 1. Adelante, por favor.
Muy bien, bueno, mis estimados amigos, nuevamente nuestros amigos católicos romanos demuestran que no tienen argumentos para tratar de sostener las prácticas idolátricas que sostienen. ¿Por qué? Señor Eddie, le informo que Levítico capítulo 26, versículo 1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. O sea que los hebreos sabían muy bien que ellos no se podían hacer ídolos. Por lo tanto, ni podían hacerse estatua de ídolos, señor Eddie. Por lo tanto, el mismo texto de Éxodo capítulo 32, versículo 4, cuando dice, estos son tus dioses. Pero ¿a quién se estaba refiriendo, señor Eddie? Por eso le expliqué que el sustantivo Elohim, que se traduce ahí como dioses, también es usado en Génesis capítulo 1, versículo 26, para hablar de que Dios dijo: Elohim, hagamos al hombre. Por lo tanto, mi estimado amigo Eddie, por lo tanto, ahí claramente esa imagen es en representación de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos hebreos dijeron: estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice: pues te será recordado que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Elohim te manda a guardar el día del Shabbat. O sea que los mismos hebreos sabían quién los había sacado de la tierra de Egipto, y los hebreos sabían que fue Yahvé Dios. Por eso es que esta imagen lo hacen en representación de Yahvé Dios, y por eso es que en el versículo 5 dicen: mañana será fiesta de Yahvé, Señor. Por lo tanto, si usted quiere apelar aquí a que aquí el término dioses no está Dios o de Yahvé, entonces, Señor, ¿usted puede mostrarme cuántas imágenes más se hicieron? Porque si usted quiere aplicar el plural, entonces usted tendría que demostrarme que los hebreos hicieron varios becerros o varias imágenes. Pero eso no existe en el texto bíblico, por lo tanto su argumento se cae. Hicieron una sola imagen y dijeron: de esa única imagen, estos son tus dioses. ¿Por qué? Porque le estaban atribuyendo a Jehová, estaban representando a Jehová a través de ese becerro de oro, como lo dice el verso 4 y el versículo 5. Por lo tanto, su argumento queda completamente refutado. Gracias. Gracias, participante Joel Moody. Ahora toca su segunda pregunta del participante Eddie en 2 minutos, por favor. Empezamos. Tercera pregunta sería. Tu segunda pregunta. Ya vamos con la tercera, ¿no? Es tu segunda pregunta. No, segunda. Sí, es tu segunda pregunta, Eddie. Como se, en 3 la minutos. Pregunta es la siguiente. 2 minutos. La pregunta en 3, 2, es la 1, siguiente. adelante. Fácil. Ok, gracias. Es fácil la pregunta, Moody. Te la voy a poner fácil. La pregunta es la siguiente. Mi querido Joel, ¿se pueden fabricar dioses con las manos? ¿Eso es todo? ¿Esa es tu pregunta? ¿Eso es todo? Ok. Oh. Ok, tú me dices. Contamos en un ratito. Adelante, 3, 2, 1, adelante, Joel Moody. Por supuesto, mi estimado, claro que se pueden fabricar dioses con las manos. De hecho, si no mal recuerdo, en el libro de Macabeos, en Segunda de Macabeos, si no me equivoco, es en el capítulo 7. Ahorita no tengo ese libro en la mano, porque si no lo leería y la verdad te va a poner en aprietos. En Segunda de Macabeos se dice que un padre, ya, se hizo una imagen de su hijo y a esa imagen lo veneraba como a un dios. Qué curioso, porque ese mismo término que tú quisiste aplicar para Gamaliel es ese mismo término que se usa ahí en Segunda de Macabeos, pero sucede que el texto claramente te dice que es un contexto idolátrico. Por lo tanto, claro que sí, mi estimado. Pero fíjate bien, el hijo de este señor era un dios falso. El hijo de este padre que es mencionado en Segunda de Macabeos era un dios falso, señor Eddie. Era un ídolo pagano. ¿Era un dios pagano? No, era su propio hijo. Pero a pesar de que era su propio hijo, y no creo que llegues a la locura de decir que el mismo padre consideraba a su propio hijo un dios falso, lo cual sería bastante absurdo,
Pero aún así, tu propio libro deuterocanónico te dice que ese padre llegó a venerar a su hijo como un Dios. O sea que no es necesario creer que una imagen o algo es Dios para cometer idolatría. El simplemente hecho de darle un tipo de culto para Dios ya es idolatría, e incluso en tus mismos libros deuterocanónicos, así lo dicen. Por lo tanto, Chormais, tu mismo libro deuterocanónico te está poniendo en aprietos. Yo no sé cómo vas a salir de esa. Adelante. Gracias, participante Joel Moody. Ahora toca sus 3 minutos de refutación del participante Eddie. En 3, 2, 1. Adelante, Eddie, por favor. Fíjense, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. No me quedo ahí, me voy a ir a Efesios, capítulo 5, verso 5. Y dice lo siguiente: ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sale teniendo en cuenta que los dioses no se fabrican con las manos, dice Pablo. Los dioses no se fabrican con las manos, los dioses vienen desde aquí y desde aquí. Por eso, desde el momento en que el Señor hizo la imagen y le puso el título de Dios, desde ahí está cometiendo el pecado. Los dioses no son los que se hacen con las manos. Vamos a leer Hechos 19, 26. Hechos capítulo 19, Hechos 19, 26 dice lo siguiente. 19, 26 dice: y veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Una cosa es lo que el Señor en su mentecita cree o concibe, y otra es lo que realmente enseña el apóstol San Pablo en las Sagradas Escrituras. Yo le creo a Pablo, no le creo a él. Yo le creo a Pablo, no a él. Y finalizo con Colosenses capítulo 3, verso 1, que dice lo siguiente: pues si habéis resucitado, 3:5. Haced morir pues vuestros cuerpos que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. La misma Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos está diciendo que los dioses no se hacen con la mano, los dioses se construyen en el pensamiento de cada persona. Así que, mi estimado Joel, usted sí es un idólatra porque concibe que en esas imágenes que usted ve de los católicos son dioses. Usted es el idólatra entonces porque usted concibe en su mente que es idolatría. ¿Por qué? Porque mira dioses donde no los hay. Por consecuencia, si Pablo me dice que dioses no se construyen con las manos, y me dice que no son de oro, de plata, de bronce, escultura, etcétera, o por el arte humano, entonces yo le creo a la Sagrada Escritura, no a usted, mi estimado Joel. Refutado y pacateado. Tiempo. Ok. Ahora toca la tercera pregunta del participante Joel Moody. Adelante, participante, en 3, 2, 1. Adelante, por favor. 2, 1. Adelante, por favor. Ok, a ver, mi estimado Eddie, voy a hacerte una pregunta más suave, ¿eh? Más suave lo voy a hacer. A ver, Eddie, tú acabas de decirnos a todos, y de hecho, has hecho una lectura, mejor no lo digo, del texto bíblico, pero bueno, voy a centrarme en la pregunta. Si tú acabas de decir que los ídolos paganos o los dioses falsos no se hacen con la mano, entonces, señor Eddie, explícame todas esas imágenes de ídolos falsos o de dioses paganos que tienen las diferentes culturas paganas. Si usted dice que los ídolos falsos o los dioses falsos o los dioses paganos no se hacen con las manos, entonces, señor Eddie, explíquenos cómo se hicieron esas esculturas o imágenes de los dioses falsos o los dioses paganos. ¿Con qué se hicieron? ¿Cómo se hicieron? Por favor, señor Eddie. Adelante. ¿Entendió la Claro, pregunta? concreto y conciso. Un ratito. Sí. Voy a contar un ratito.
Contamos en ¿Cómo 3, se hicieron 2, los dioses? 1. Adelante, Eddie. Adelante. Esa es una pregunta muy ambigua. Él cree que voy a caer en su juego, en su trampa. ¿Cómo se hicieron esas esculturas de esos dioses? Primeramente, concibiendo en su mente que ese es Dios. Desde ahí parte, concibiendo que eso es Dios. Desde ahí parte. Y luego lo que hacen es, una vez ya tengo concebido que es Dios, lo representan en una imagen y dicen, esto es Dios. Esto es Dios para ellos, en su constructo, eso es Dios para las demás culturas. Para nosotros los cristianos sabemos que los ídolos no se hacen con imágenes y manos de hombre, escultura de oro, plata. Para nosotros los cristianos creemos que son representaciones artísticas, no dioses. Por consecuencia, mi estimado Moody, no voy a caer en esa tu pregunta entre comillas trampa, porque para las demás culturas son dioses. Para nosotros los cristianos las imágenes son representaciones que no son dioses. Ok, ¿es esto? Ok. Ahora toca 3 minutos de refutación del participante Joel en 3, 2, 1. Adelante, Joel. 3, 2, 1. Adelante, Joel. Ok, mis estimados amigos, entonces mi estimado Eddie, tú mismo te pusiste la soga al cuello, porque tú fuiste quien afirmó que los ídolos o los dioses falsos o los dioses paganos no se hacen con las manos. Pero como te acabo de hacer la pregunta y sabes que metiste la pata, y hablando literariamente hablando, ¿verdad? Para que no se me ofenda nadie, ¿verdad? Entonces tuviste que argumentar y hacer una falacia de la acrobacia argumentativa y decir que que no vas a caer en mi jueguito. No, tú mismo caíste en tu propio juego. Tú mismo caíste en tu propio juego. Porque tuviste que admitir de manera implícita que sí, esos ídolos falsos o dioses falsos se hacen con la mano. Claro, primero lo conciben, dijiste, pero luego se representa o se hace. ¿Pero con qué se hace? Obviamente con las manos, pues señor Churrumais. ¿O usted piensa que como Superman van a lanzar un rayo láser y van a hacer la imagen? Obviamente no, tienen que usar las manos, tienen que usar el pico, tienen que usar un montón de herramientas para hacer justamente sus ídolos falsos o dioses falsos. Por lo tanto, señor amigo Eddie, usted está quedando completamente refutado en este debate, porque claramente has admitido, ¿verdad?, que has hecho una pésima lectura de ese texto bíblico, de hecho, de los apóstoles y de Colosenses y los otros textos, justamente por eso, pues, señores, nuevamente, esto les pasa por no leer un texto en su contexto. Hay que leer el texto en su contexto para no caer en este tipo de situaciones, pues, tan pésimas, ¿no? Solamente eso. No quiero ser muy duro. Gracias. Gracias, participante Joel. Ahora toca la tercera pregunta del participante Eddie. En 2 minutos. Adelante en 3, 2, 1. Adelante, Eddie. Pregunta es sencilla y viene al mismo contexto de lo que estamos hablando. Como Joel dijo que los dioses se hacen con las manos, le pregunto yo, como él no llama idólatras a los católicos, le pregunto, es una pregunta que lleva 2 connotaciones. La primera, ¿usted cree que María y los santos son dioses? Y la segunda, si nos llama idólatras, y si nos llama, sí, es a lo mismo para que entiendas. Perdón, deténme el tiempo. Sí. Es que va 2, mira, la pregunta es una sola que va estructurada en 2 partes. Ok, por favor, te voy a agradecer. Ok, Eddie Urtito, estructúralo las 2 partes y al final suelta tu pregunta, por favor, te voy a agradecer. Adelante. Ok. Mira, para que me entienda mejor, si Joel Moody, si dice que los dioses no se hacen con las manos, se hacen con las manos, entonces le preguntaría yo a Joel Moody, porque él no dice idólatras. Por favor, Joel Moody, ¿podrías decirme si María, los santos y los ángeles que tenemos representados en imágenes son dioses, sí o no? ¿Te dice, participante Joel? ¿No te escuchó? Sí, claro, por supuesto. Ok, contamos. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Contamos en 3, 2, 1. Adelante, Joel. Ya. 3, 2, 1. Adelante, Joel. Muy bien, perfecto. Para ustedes, claro, mi estimado, que son dioses. Y te lo voy a decir perdón. Porque aunque no ha... No, ¿qué pasó? La pregunta no fue para mí, creo que no entendiste la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue si para ti, no para mí. Yo no pregunté eso.
Ok, ok, sí fue para ti fue Joel. Ok. Contamos de nuevo. En Ok. 3, Ya, 2, listo. 1, adelante, Comienzo. participante Joel. 2, 1, adelante, participante Joel. Ok, ni para mí ni para ningún cristiano, obviamente, señor Eddie, ni para mí ni para mí ningún cristiano, María, ni los santos, ni los ángeles son dioses, eso es obvio. Oh, eso es obvio, creo que justamente por eso, ¿no? Se ha dado el debate, eso es obvio, mi estimado Eddie. Por favor. Ahora, si tú pretendes usar la respuesta de nosotros para tratar de validar tu postura, pues te va a ir mal. ¿Y sabes por qué te va a ir mal? Número uno, porque ustedes sí veneran, entre comillas, a María, los santos y los ángeles a través de las imágenes, y aunque en sus documentos oficiales ustedes nos digan, oye, María, los santos y los ángeles son dioses, pero claro que los tratan como a los mismos, aunque en sus documentos no lo nieguen, claro, como ya lo dije en mi exposición inicial, es como esperar que los testigos de Jehová en sus documentos digan, somos herejes, o esperar que los mormones en sus documentos oficiales digan, somos herejes. Obviamente no lo van a decir, ¿no? Porque ellos piensan que están en la verdad. Pero a pesar de que en sus documentos ellos no reconozcan que son herejes, pues lo son. ¿Por qué? Porque estamos escuchando sus prácticas, sus creencias que son prácticamente anatemas. De la misma manera, señores, aunque sus documentos ustedes no digan, oye, María, los santos y los ángeles son dioses, pero en la praxis ustedes contradicen lo que supuestamente no enseñan en sus documentos oficiales, por señor Eddie. Por lo tanto, claro que ustedes, aunque no crean que son dioses, pero los tratan como a los mismos, aunque lo nieguen, señores. Y usted va a negar y negar y negar, decir, no, María, los santos y los ángeles no son dioses, pero los tratan como a los mismos, aunque ustedes no quieran reconocerlo, señor, mi estimado. Por lo tanto, como ya lo puse, incluso el ejemplo en Macabeos. Y usted tiene que afrontar esa evidencia que yo le dije de Macabeos. ¿Cómo es que un padre, verdad, se hizo la imagen de su propio hijo y lo comenzó a venerar como un dios? ¿Acaso el Macabeos dice, acaso Macabeos dice que el padre creía que su hijo era un ídolo pagano, era un dios falso? Obviamente no, no espero que llegues a esa locura de decir eso. Pero a pesar de que el padre no consideraba a su propio hijo como a un dios, como un ídolo falso, un ídolo pagano, el mismo Macabeos dice que ese padre veneraba la imagen de su hijo como un dios. Por lo tanto, señor Churrumais, no se espera todavía que la persona crea que una imagen es Dios con tan solo hecho de darle un culto que solamente se le da a Dios. Eso ya es idolatría. Y eso, hasta el propio Macabeos dice que eso es darle un trato como a un dios. Lo siento, señor. Su pregunta misma, Macabeos, lo sentencia. Eso es todo. Gracias, participante Joel. Ahora toca sus 3 minutos de refutación al participante Eddie. Contamos en 3, 2, 1. Adelante, Eddie. Miren cómo enciende la luz para verse cuando él habla, pero cuando lo refuto tiene miedo y apaga la luz. Nótese. Ahora acaba de entregar el debate. Entregó el debate porque él dijo que los dioses se hacen de manos humanas. Cuando yo le pregunté si María y los santos representados en la Iglesia Católica en imágenes son dioses, él dijo no. Entonces entregó el debate completamente. Cuando dice Macabeos que el papá hizo la imagen de su hijo, lo veneró como a un dios. Y la Iglesia Católica en ningún momento venera a nadie como a un dios. Lo venera con el signo de respeto que se merece como ejemplo a seguir como buen cristiano. Mi estimado Joel Moody, tú mismo acabas de aceptar lo que los católicos creemos, que los ídolos no se hacen con manos humanas, porque entonces eres un calumniador y quedó grabado que eres calumniador, porque calumnias a los católicos de ser idólatras cuando ningún católico afirma que María sea Dios, que los santos sean Dios, que los ángeles sean Dios. Perdón, Churrumais. No, eso no es ad hominem. Eso eres no es un ad calumniador, hominem. has afirmado, has hecho una Eso no es, afirmación. no. Has hecho una Eso no es ad afirmación. hominem. Churrumais, No, quedamos. eso no es has ad hecho una hominem. afirmación. Estás diciendo eres Eso calumniador. es, no es, Retíralo. no, pero que eso no es ad hominem. Churrumais, Discúlpame, esto es quedamos. una realidad. Mira, Churrumais. Bueno, ok, pues.
Ok, queda demostrado que Joel únicamente nos hace inferencia. ¿Está bien esa palabra así, John? Ok, hace Adelante. inferencias que los católicos son idólatras. ¿Por qué? Porque la idolatría viene de aquí y de aquí. No viene de imágenes hechas por manos de hombres, siempre y cuando no crean que son dioses. No son dioses, no es idolatría. Así que cuando Joel dice que nosotros somos idólatras es porque él mira a dioses en las imágenes que nosotros tenemos. Así que entregó el debate, no hay más que decir. Nos dio la razón con lo que dice en Hechos 19, donde dice que los dioses no son hechos de manos de hombre, porque eso viene del corazón y de la mente. Entregó el debate, no hay más que decir. Ok, ok. Churmais, tú fuiste el primero que me pediste el respeto mutuo. Tú no te has rectificado, has dicho calminador. Tienes que retirar la palabra mínimo, Churmais. No, no puedo Me continuar así el debate. retracté, sí te dije, me retracto, te dije, y Ok, utilicé otro tipo de palabra. No, Hace no, no te inferencia, preocupes. dije. ok, ok. Me ¿Aceptas No, no te el retracté y respeto? preocupes, dije, John. hace Gracias de inferencia. todas maneras. Ok, Sí, seguimos sí, con sí, el sí, debate. sí, no hay problema, no te preocupes. Continuamos Última con pregunta. la cuarta pregunta del participante Joel Moody en 2 minutos. Contamos en 3, 2, 1. Adelante, por favor, Joel. Ok, perfecto. Cuarta pregunta. Uy, uy, uy. Esto se está poniendo interesante, mis estimados amigos y hermanos. Muy bien. Una simple pregunta, Eddie, muy fácil, ¿ah? Basado en Filipenses capítulo 3, perdón, versículo del 18 al 19. La Biblia dice, porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre, y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Muy bien, mi estimado amigo Eddie. El versículo 19 de Filipenses capítulo 3 nos dice que estas personas de los cuales Pablo le llama enemigos de la cruz de Cristo, consideraban como Dios su propio vientre. O, perdón, para Pablo, estas personas, su vientre era su propio Dios. ¿Tú me puedes dar alguna evidencia de que Pablo o estas personas tenían a su vientre como un ídolo falso, como un ídolo pagano o como un Dios falso? Porque ese es el argumento que tú usas para recién considerarlo un Dios. ¿Puede usted, señor Eddie, esta es la pregunta, ¿puede usted darme alguna evidencia de que para estas personas su vientre era un ídolo falso, o un ídolo pagano o un Dios falso para que lo consideren su Dios, como lo dijo Pablo? Responda la pregunta, señor. Y con evidencias, ¿eh? ¿Entendiste, participante? Creo que estás hablando si el vientre es algo literal, ¿verdad? ¿Lo entendiste o no? Para que te lo aclare, Eddie. No, que me lo Mi ponga estimado, más con énfasis. Por favor, Joel. Pablo, yo creo que Pablo es clarísimo. Está hablando del vientre y obvio. Responda a la pregunta. Ok, Ok, contamos, un ratito, contamos en 3, 2, 1. Adelante, participante, Eddie. mira, es sencillo. Aquí ya volvió a entregar el debate. Con esto se acaba todo porque ya no tiene que preguntar. Ya no tiene que preguntar. Donde estaba a Filipenses capítulo 3, verso 19, está hablando de algo interno. Algo interno y lo podemos ver en el verso 20. En 3.19 dice lo siguiente. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre estómago, pero casualmente aquí de lo que está hablando es de lo más profundo de la persona, es lo que concibe, lo que hace que para las ideas malas o erróneas de una concepción terrenal, por eso le llama vientre, y luego dice, del vientre, como dice el 19, del vientre, aquí está, dice que solo piensan en lo terrenal, es de la manera que conciben, por eso llama vientre, concebir, y piensan en la manera terrenal. Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos. No se está refiriendo de algo como un vientre como tal. Y si él va a salir con aquello de la idolatría, la diosa tal, lo concebían en su mente, ya sé por dónde va la cosa. Aquí Pablo no está hablando de algo literal, no está hablando de adorar al vientre, no, señor. Aquí lo que está hablando es de lo que concebían las personas en materia carnal. Lo que nace de la carne, carne es. Y si no lo ves de manera espiritual, Pablo sí está hablando de manera espiritual. ¿Por qué habla del vientre? Porque nacen ideas tontas o absurdas que hacían concebir a ellos creer en cosas que no eran del cristianismo. Sencillamente viene, cuando habla de vientre, es algo interno. Es algo interno. Ok, gracias participante Eddie. Ahora toca sus 3 minutos de refutación del participante Joel Moody. Adelante Joel, en 3, 2, 1, adelante por favor. Por favor, señores, hay que detener esta masacre. Ya, por favor, detengamos esta masacre. Creo que ya esto ha sido monumental. Bueno, ya hasta me estoy sintiendo mal, ¿eh? Pero bueno, voy a continuar para cumplir con el formato del debate. A ver, mi estimado Churumay, si usted no sabe la respuesta de una pregunta, entonces simplemente reconózcalo y dígalo, no lo sé, pero no me invente, no ande consultando a San Google o algo por el estilo. Y no estoy apagando mi luz, simplemente es un cambio de pantallas. Mi estimado amigo Churrumais, ¿de dónde usted sacó esa interpretación del texto bíblico? Si supuestamente su magisterio en el Dei Verbum, en el punto número 10, dice que usted no puede hacer una libre interpretación de la escritura porque es el magisterio quien interpreta la escritura. ¿En qué parte de sus documentos oficiales el magisterio de su iglesia enseña lo que usted dijo de Filipenses 3:19? Lo que usted acaba de hacer ahorita es una libre interpretación de la cual usted acusa al protestante de hacer una libre interpretación, pero lo que usted acaba de hacer aquí es una tremenda libre interpretación de las escrituras, porque estoy seguro que ni su magisterio enseña tal barbaridad de lo que usted dijo de aquí de Filipenses 3:19. El apóstol Pablo es claro, dijo que su Dios es el vientre, y si usted dijo ya que no era necesario darle culto o algo por así el estilo, no está hablando de una referencia de darle culto, pues mucho peor, señor, su argumento se cae, porque si no es necesario que una persona le rinda culto a algo para que Pablo le llame y le diga que su Dios era su propio vientre, y aún así le llama que eran su Dios, ¿cuánto más será si le comienzan a dar culto de hiperdulia, de dulia y de protodulia, como le dan también a San José, como lo dicen ustedes? Mi estimado, tú mismo acabas de sepultar tu propio argumento. Si tú dijiste que no está hablando en un contexto de dar culto, pero aún así, Pablo dice que su Dios es su propio vientre. Y si no es necesario todavía hablar de culto, y aún así Pablo dice que su Dios es el vientre, ¿cuánto más será si se le atreven a darle culto? Peor todavía. Por lo tanto, mi estimado amigo Eddie, usted, aparte de hacer una libre interpretación de las escrituras, cosa que ni su magisterio le enseña, ¿verdad? Entonces usted acaba de quedar completamente refutado en este debate. No, señor, por favor, ya, vámonos, creo que ya traigan el formol. Bueno, eso es todo. Gracias, participante Joel Moody. Ahora toca la cuarta pregunta del participante Eddie. Adelante, Eddie. En 3, 2, 1, adelante, por favor. Joel Moody, ¿estás seguro que San Pablo está hablando literal, de una adoración a un vientre? Esa es la pregunta. Esa es tu pregunta. Ya está bien, voy a responder. Ok. Ya, me avisa yo. Si contamos en 3, 2, 1, adelante, participante. Mira, a ver, yo no sé qué hacer ya, Eddie, contigo, de verdad. Yo no sé qué hacer, porque ya creo que tú estás quemando unos últimos cartuchos ya. A ver, ¿en qué momento he sostenido lo que dices? La pregunta fue para ti y tú tenías que responder. ¿Por qué, Pablo? Porque tu argumento es el siguiente. Tú viniste a defender de que para que algo sea idolatría, un acto sea idolatría, la persona tenía que creer que ese algo es Dios.
Ese es el argumento tuyo, ese es el argumento del católico romano. Que para que una persona cometa idolatría, la persona tiene que creer que ese algo es un Dios. ¿Ese es tu argumento o no? No vas a negar ahora tu propio argumento. No van a negar ahora los católicos romanos sus propios argumentos. Entonces, basado en esta premisa de ustedes, por eso les cité Filipenses capítulo 3, versículo 19, cuando dice que su Dios es el vientre. Mi estimado, ¿cómo me responde usted eso entonces? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo le dice que estas personas, su Dios es el vientre, si para usted, para que algo sea llamado un Dios, o perdón, para que alguien cometa idolatría, esa persona tenía que creer que ese algo es un Dios? ¿Acaso Pablo creía que el vientre era un Dios para todavía llamarle un Dios? No, a pesar de que Pablo no creía que el vientre era un ídolo pagano o un Dios falso o algo por el estilo, pero aún así dijo que su Dios es su propio vientre. Y si usted mismo dijo y reconoció que esto no está hablando de un culto, pues mucho peor, sepulta su argumento. Porque si a pesar de que no se está hablando en un contexto de culto, aún así Pablo le está llamando al vientre como un Dios para ellos, entonces ¿cuánto más peor será si estas personas comienzan a dar culto a otras cosas que no sea Dios? Así que, mi estimado Eddie, has desperdiciado tu cuarta pregunta, señor. Por favor, Eddie, hazte un bien. Eso es todo. Gracias, participante Joel Moody. Ahora toca su 3 minutos de refutación, participante Eddie, en 3, 2, 1. Adelante, Eddie, por favor. Él dice que fue interpretación privada. Que conteste la Sagrada Escritura a ver si es interpretación privada. Dice Job 35, 15:35. ¿Vale? Job 15:35 dice lo siguiente. Job 15:35. Los malvados dejarán de existir, lo que hacen con engaños los hacen ricos, en sus casas destruidas con fuego. 15:35, aquí está. Concibieron en su vientre dolor y dieron a luz iniquidad, y sus vientres traman engaño. Sus entrañas traman engaño, en otra traducción. El mismo Job está hablando de algo espiritual, no de algo literal. El mismo Job le da la respuesta, mi estimado Joel. Y él nos acaba de dar la razón. Ahora, cuando dijo que yo estoy en contra del magisterio, eso no es un dogma, mi estimado. En materia opinable, yo puedo dar mi opinión, si en todo caso fuera mi opinión. Si en todo caso fuera mi opinión, no estoy en contra de la iglesia, porque no es un dogma, son materias opinables. Canon 227 del derecho canónico. Todo laico se le permite, en materia de vida, poder dar su opinión siempre y cuando no lo enseñe como enseñanza de la Iglesia Católica en materia opinable. Así que no estoy faltando ni al magisterio, ni a la tradición, ni a la Sagrada Escritura. Y como dice Job 15:35, concibieron con dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus vientres traman engaño. Así que, mi estimado Moody, está refutado, recontrarrefutado y repacateado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenías respuesta. De hecho, evadiste mi pregunta. Yo te pregunté si realmente estaba hablando de un vientre literal, pero no, apelaste a mi propio argumento, que Pablo se refería a algo espiritual. Tú mismo te refutaste. Yo no tuve que refutar absolutamente ninguna pregunta, ninguna de lo que tú preguntaste, porque tú solo te refutaste todo. Entregaste el diálogo a partir de la primera respuesta que me diste. Lo siento, mi estimado Joel. Lo siento. Pero gracias por darnos la razón a los católicos. Los dioses no se hacen con las manos. No se hacen con las manos. Y las imágenes que están prohibidas son las que se consideran que son dioses. Gracias, mi estimado Joel. Gracias por haber entregado este hermoso diálogo y este hermoso debate. Me lo dejaste en bandeja de plata. Así como allá a los emperadores les entregaban en la mejor bandeja, así me entregaste este diálogo. Buen apetito. Tiempo. Gracias, participante Eddie. Ahora toca la quinta y última pregunta del participante Joel Moody. Son 4, pregunta. eran cuatro. Toca la quinta de Joel Moody, Eddie. La quinta de Joel Moody en 3, okay. 2, 1. Adelante, Joel, por favor. Tranquilo, no te quieras ir antes de tiempo.
Ok. A ver, mi estimado Eddie, por el honor, por el honor, la siguiente pregunta. ¿Usted me puede dar alguna evidencia bíblica donde Jesucristo y los apóstoles hayan instituido, sea en la Biblia o sea en la tradición oral? ¿Usted me puede dar un argumento contundente de parte de Jesús y de los apóstoles que hayan enseñado el culto a las imágenes? Por favor, su respuesta, sea bíblica o histórica, pero tienen que ser los argumentos de Jesús y de los apóstoles. Ojo, estoy siendo claro, que Jesús y los apóstoles hayan enseñado el culto a las imágenes religiosas. Listo. Sencillo. Ok, Gracias. ok. Ahora toca la respuesta del participante Eddie en 3 minutos. En 3, 2, 1. Adelante, Eddie, por favor. Es bien ilógica la pregunta de Joel. Es bien ilógica la pregunta de Joel. Porque fíjate que toda doctrina es progresiva. Es progresiva. No se dieron las bases están. Pero conforme se fue dando el tiempo, fueron progresivas. De hecho, por eso encontraron pinturas de Lucas sobre la Virgen María. ¿Vale? Pero en todo caso, entonces Joel estaría diciendo que la iglesia se alejó en el primer siglo. Se alejó del culto a las imágenes. Por hacer el culto a las imágenes. Pero si ese fuera el caso, fíjate que hay algo bien interesante. Porque culto significa cuidar. Viene de cultivus, de cultus, cultivus, de cultivar. Entonces, si nos vamos al Evangelio, a Corintios, 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:18, justamente hay un parámetro donde dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios. ¿Sale? Él aparentemente va a decir: no, pero es que es palabra, algo que está escrito. Bueno, Papiro 66. Si Pablo no quisiera literal que hicieran cultos a las imágenes y no quisiera que hicieran imágenes, pues ahí está el Papiro 66. Si Pablo no quisiera que alguien estuviera haciendo imágenes, no hubiera usado justamente la cruz de Pablo. ¿Por qué Pablo utiliza esta imagen para referirse al Cristo crucificado si había una forma para escribirlo y no se escribía con esto? Solo Pablo lo escribe de esta manera. Ahí está tu respuesta. El mismo Pablo utilizó una cruz con letras. Porque sí existía, Stauros era crucificado. Pero cuando pone Pablo en el Papiro 66, el que estás viendo específicamente aquí, él dibuja una cruz aparte de cómo escribía crucificado. Así que el mismo Pablo dio la pauta para que hicieran imágenes. Gracias. Ok, gracias, participante Eddie. Ahora toca tus 3 minutos de refutación. Participante Joel Moody en 3, 2, 1. Adelante, Moody, por favor. Bueno, yo creo que ya hay que traer el formol, hay que cerrar todo y ya vámonos a casita, ¿no? Porque si acaban de reconocer que el culto a las imágenes no se encuentra en las escrituras, entonces, ¿qué están defendiendo? ¿Qué están defendiendo? Si el culto a las imágenes no está en las escrituras y ni Cristo ni los apóstoles enseñaron el culto a las imágenes, entonces, señores, se acabó el debate. Creo que ya desde entrada se acabó el debate, se acabó el diálogo. Entonces, amigos católicos romanos, reflexionen. No se encuentran sus prácticas sostenidas en las escrituras. Y aquí su representante acaba de reconocer que su práctica no está en la Biblia. Por lo tanto, si no está en la Biblia, entonces es antibíblico. Por lo tanto, es un desarrollo posterior a la época apostólica y a la época cristiana. Él me mencionó las imágenes de Lucas. Señor, no hay evidencia de que a Lucas o a la imagen de Lucas que usted dijo se le haya dado culto de Dulia o culto de la triga relativa. Eso no existe. De hecho, hasta los mismos eruditos, hasta ortodoxos como Calistos Guare, reconocen que el culto a las imágenes no existía en la iglesia primitiva. Y ahora, fíjense bien,
ello lo que acaba de mostrar ustedes, que él dice que le atribuye a Pablo, señor, eso no es de Pablo. Le informo, eso es de Lucas. Incluso el mismo Juan lo usa, pero no lo usa Pablo. ¿De dónde usted sacó que ello lo usa Pablo? Ello lo usa Lucas, es de Lucas, y Juan, de hecho, sea de paso, también lo usa, pero ello no es del apóstol Pablo. Además, señor, la palabra culto, ya la palabra culto tiene varias definiciones, pero ninguna de ellas es lo que usted está sosteniendo. Por lo tanto, mi estimado, usted mismo acaba de reconocer, sencillo, no existe en la Biblia culto para las imágenes. Ni Jesús, ni los apóstoles lo enseñaron. Por lo tanto, si no lo enseñaron ni Cristo ni los apóstoles, se acabó el diálogo, perdón, me perdonarán ahí. Se acabó el diálogo. Así que no hay más que decir. Gracias. Gracias, participante Joel Moody. Ahora toca la quinta y última pregunta del participante Eddie en 2 minutos, por favor. En 3, 2, 1, adelante, Eddie, por favor. Ok, como no está que rindan culto o veneración a las imágenes, donde Jesús prohibió las imágenes. Adelante, Joel Moody, con Biblia. ¿Entendió la pregunta, participante Joel? ¿Entendió? Perdón, Joel. Sí, lo entendí. Ok. Sí, Ok, lo entendí. contamos en 3, 2, 1, Ok. adelante, Joel Moody. Yo digo, Dios mío, ¿es en serio esa pregunta? Ay, Dios mío. O sea que como en la Biblia, como la Biblia no enseña el culto a las imágenes, entonces ahora yo tengo que mostrarle la prohibición del culto a las imágenes. O sea, eso está como decir, ¿no? Que como la Biblia no prohíbe que yo me drogue, entonces yo me puedo drogar. Como la Biblia no prohíbe, ¿verdad? Digamos, bautizar a mi perro, a mi gato o a mi canguro, entonces yo los puedo bautizar, porque la Biblia no me lo prohíbe. Por favor, señores, hay que ser más serios. El hecho de que la Biblia no lo enseñe ya simplemente te da una base y una muestra para que tú no lo hagas. Pero de hecho, claro que la Biblia prohíbe el hacerse imágenes. Y si tan solamente está el hecho de que la Biblia prohíbe hacerse imágenes para darle un culto religioso, eso ya debería bastar y sobra para lo que tú me estás argumentando, mi estimado. De hecho, cuando leímos Levítico, y lo voy a volver a leer, fíjate bien, Levítico capítulo 26, versículo 1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ojo, ídolos, ni imágenes. Fíjate bien que el mismo Moisés está distinguiendo ídolos de imágenes. Entonces, ahora, ¿cómo vas a responder eso? El mismo Moisés en Levítico capítulo 26, versículo 1, me está distinguiendo a ídolos de imágenes. Dice primero en la primera cláusula, no haréis para vosotros ídolos. Primera cláusula. Segunda cláusula, ni imágenes de talla. Tercera cláusula, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. ¿Cómo vas a responder eso, mi estimado Eddie, a Levítico 26.1, donde claramente Moisés distingue los ídolos de las imágenes, pero aparte que los distingue, dice que no puedes hacer ambas? Entonces, no te hagas ídolos, ni tampoco te hagas imágenes de talla, ni tampoco te erijas estatua, justamente con fines religiosos o con fines de darle culto. ¿Por qué? Porque Dios te dice a ti, Eddie, y Dios le dice a todos los católicos romanos en esta oportunidad, yo soy Yahvé vuestro Dios. Por lo tanto, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. Mejor obedezcan, amigos. Eddie, obedece lo que dice el texto. Católicos, obedezcan lo que dice el texto. Si ustedes obedecen lo que dice la Escritura, Dios los va a prosperar. Amados, no hay que ser resistentes a la Escritura. No rechacemos lo que la misma Biblia está diciendo. Dios les bendiga. Gracias, participante Joel Moody. Ahora toca sus 3 minutos de última refutación del participante Eddie en 3, 2, 1. Adelante, Eddie, por favor. Bien, como vieron, el señor Moody se fue por las ramas y hasta viajó en el tiempo.
Se fue al Antiguo Testamento porque la pregunta fue si Jesucristo prohibió las imágenes. Jesucristo conoce muy bien la palabra de Dios y sabía que si estas personas seguían con la idolatría o que si cualquier imagen fuera mala, Jesucristo lo hubiese dicho. Lo hubiese dicho. Por eso Cristo trataba de guardar más el corazón y los pensamientos de las personas y no de lo que hacían físicamente. Por eso el señor Moody estaba tan nervioso que se fue al Antiguo Testamento, volvía de regreso, estaba viajando de un lado para otro de pasaje en pasaje. Entonces, si esa fuera realmente que dice que prohibió tajantemente, Pablo no hubiese utilizado un altar pagano para predicar al Cristo. Pablo no hubiese utilizado un altar pagano para predicar al Cristo. Si era rotundamente prohibido y era totalmente malo y aborrecido por los cristianos, Pablo no hubiera utilizado un altar pagano para predicar al Cristo, al Dios desconocido. Entregó todo el debate, porque Pablo le dijo, a ese que no conocen, es el que yo predico, un altar pagano para predicar al verdadero Dios. Eso utilizó Pablo, a este que no conocen, a ese dijo, así, a ese, haciendo inferencia al altar donde estaba, a ese que no conocen es al que yo predico. Y luego le dijo que los ídolos no se hacen con las manos y quedó demostrado en sus respuestas. Entregó el debate totalmente a nosotros. Nos dio la razón una y otra vez. Él solo se contestaba. Él solo entregaba el debate porque nos daba la razón a los católicos sin necesidad que yo respondiera. Joel Moody, gracias por darle la razón a la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, la única y verdadera que ha tenido la doctrina. Porque si de eso hablamos, tampoco el Señor mandó a orar por los diezmos. Pero aún así oran por los diezmos. Fíjense las incoherencias. Pero cada quien allá, ¿no? Casualmente. Así que Joel, gracias por haberme entregado. Créeme que esto va a estar bueno con estos videos que vamos. Neta. Hasta ahí lo dejo, John. Ok, gracias participante Eddie. Se terminó el debate. Quedamos con una despedida de 2 minutos por cada participante. Por favor, no toquen el tema, les voy a agradecer y guarden siempre la compostura. Adelante, participante Joel, tiene 2 minutos, por favor. Mis amados amigos y hermanos, ustedes han escuchado y ustedes verán su sentencia. De mi parte, le doy la gloria y honra al único Dios trino, ¿verdad? Que subsiste en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor. Creo que, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones, como bien lo dijo el moderador. Ya no voy a tocar pues ningún argumento porque creo que ya no es necesario, ¿verdad? Yo creo que ya todo ha quedado más que claro en el debate. Así que quiero saludar a todos mis amados hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. Que Dios me los bendiga en gran manera. Gracias por sus oraciones. Gracias por justamente por estar ahí compartiendo con nosotros, interactuando, hablando. De verdad que Dios me los bendiga muchísimo. Y repito nuevamente, si yo sonrío, si yo hago esto, no es un son de burlesco, no, sino siempre, no sé, es mi manera de ser. De repente es un defecto y tengo que cambiarlo. Sí, voy a hacer el intento, de verdad, pero no es por nada. Los que me conocen, los que realmente me conocen, saben por qué causa yo sonrío. Porque incluso en mi casa todos sonríen, a pesar de que hablen cualquier cosa, todos sonríemos porque aquí somos bien carismáticos. Pero bueno, Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Eddie, gracias por compartir sobre este tema de la idolatría. Gracias también a John por su moderación. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. De verdad, me gustaría saludar nombre por nombre a todos los que están en el chat, pero el tiempo no va a alcanzar, así que lo haré cuando ya se termine este debate, ¿sí? Así que los que quieran subir también son bienvenidos. Así que gracias, John, gracias, Eddie. Dios me los bendiga en gran manera. Amén. Gracias, Joel, por tu participación. Ahora te toca tus 2 minutos, participante Eddie. En 3, 2, 1, adelante, por favor. Bien, la gloria, honra y toda alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo. Viva Cristo Rey. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Esto es gracias a Él, no son mis palabras. Es el Señor el que habló a través de uno. Es Él el que pone las palabras en la boca de nosotros los laicos comprometidos, de todo cristiano.
para que esto quede como semilla dentro de sus corazones y germine a futuro y pueda el Espíritu Santo actuar a través de ustedes de lo que se ha hablado aquí. No fueron mis palabras, fue Dios. La gloria sea para Él. Ahora, teniendo en cuenta que Dios es fiel, Dios es misericordioso, también quiero agradecer a las personas que estuvieron aquí presentes en el live. Te quiero agradecer a ti, John, a Moody también por haber mantenido la compostura. Yo también me reí, la verdad es de que a veces nos da una risa nerviosa. ¿A dónde pues? ¿No? Quiero agradecer a Pastor Soldado que andas por aquí. Pastor Soldado, que Dios te bendiga. A Cefas y Miguelito, los reyes del TikTok, que Dios les bendiga, mis moderadores. Y a todos los que igual, los que vinieron aquí a esta parte a decirme palabras soeces y cosas así. Que Dios les bendiga, no se preocupen. Con todo el amor en Cristo voy a orar por todos ustedes. Gracias, Joel. Te voy a llevar siempre en oración también, pues porque oro por todos, tanto por católicos como por no católicos. Eso es un hecho. También, John, te quiero agradecer infinitamente por darnos la oportunidad, tu tiempo, porque también tu tiempo es valioso. Posiblemente pudiste haber estado dando una enseñanza tú, a tu gente también, ¿no? Y al contrario, pues estuviste aquí con nosotros. Y finalizando, pues nuevamente la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Viva Cristo Rey. Viva nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y por sobre todo, hermanos, no se olviden siempre de dar gracias a Dios por todo, lo bueno, lo malo, por todo lo que nos acontece. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Les recuerdo, gracias por la participación de Eddie, de Joel Moody. Gracias a los amigos. Les recuerdo a ambos participantes que tienen un compromiso público este viernes a las 6 de la tarde, hora de Perú, de segundo debate en YouTube.